Señores, les presento a Samuel Vázquez, el policía más libre de este país. ¿Cómo estás, Samuel? Bienvenido. Pues como te puedes imaginar, estoy muy contento después de un año muy malo y muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar aquí contigo. El honor es mío, presidente de una policía para el siglo XXI. Tú eres como eres y a ti no te callan fácilmente. Y mira que lo han intentado. ¿Por qué tanto en tan poco tiempo? ¿Por qué 6 sanciones en menos de un año? Bueno, tú has dado la primera clave. Yo soy presidente de una policía para el siglo XXI. Es una asociación civil y en esa calidad hablo. El juez le ha recordado a la Policía Nacional y a los políticos que la dirigen que una unidad interna de la policía no sirve para perseguir a un actor civil o a lo que un criminólogo habla en las universidades, en los tweets, en los libros que escribe, en los artículos de ciencia policial que escribe, porque si no, estaríamos en Corea del Norte. Efectivamente, esto de hacer listas e ir mirando lo que dice uno y otro, habría que retrotraerse en la policía en concreto a la época de la transición, donde se encarcelaba a compañeros míos por pedir derechos como el de manifestación o el de seguridad social, que aún no existía. Desde aquella época no se había vivido una persecución a la opinión crítica tan grande como la que tenemos ahora. ¿Por qué? Bueno, es sencillo de entender por qué. Desde la llegada de este gobierno se han aumentado, como sabes, exponencialmente los delitos violentos, homicidios, riñas tumultuarias, que es un delito que predice el establecimiento de bandas, sobre todo agresiones sexuales. Bien, no parece que eso les importe mucho. Sin embargo, aquel que cuestiona el mensaje, porque mientras ellos tengan el mensaje, mientras lo controlen, mientras controlen platos de televisión, universidades, institutos, les da igual todo. Controlan el mensaje. Somos un país seguro, eres un alarmista y un fascista. Cuando ese mensaje o el control sobre ese mensaje se pierde, entonces saltan en el Ministerio y en la Dirección General todas las alarmas. Yo y mi asociación, a partir de septiembre, con los vídeos de la Asamblea de Madrid, donde respondo al diputado de Podemos y al del PSOE, más de 1 millón de visualizaciones, con la salida a mercado del libro Don't Fuck the Police, 10ª edición, donde desmembramos todo el modelo policial, pasamos a ser enemigos. Había elecciones políticas, como sabes, generales y autonómicas en muy poco tiempo. Había elecciones al Consejo de Policía, donde yo también fui con mi sindicato ASP en unión con JUPOL, y todo esto a ellos les generó una alarma. Es decir, el aumento de violaciones debe ser que no les genera una alarma, pero que yo pudiera tener un protagonismo público y mi mensaje sí les generaba una alarma. Así que deprisa y corriendo se pusieron a revisar tweets a ver por dónde me podían meter. Es tremendo, es como un estado policial dirigido por políticos, ¿no? Y has dicho algo muy importante y yo insisto en ello. ¿Por qué España es cada vez más peligrosa? Más violaciones, más homicidios, más bandas, más asesinatos, más crimen organizado. Cuando preguntamos a la administración dicen que no es verdad, que es un remanso de paz comparado con el resto de Europa, pero las cifras son las que son. ¿El motivo cuál es el principal, Samuel? Bueno, las cifras son las que son y además son sus cifras, así que tampoco no entendemos muy bien cómo lo pueden negar. Bueno, hay 3 ítems, pero hay uno que es, digamos, preponderante y además de ese uno se deriva el segundo. Los 3 ítems son los procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, que han cambiado perfiles criminales en toda Europa, han establecido en muchas ciudades y territorios sociedades paralelas basadas en el crimen, donde la autoridad tradicional de Occidente, jueces y policías, ya no manda y, por lo tanto, cuando un gobierno, un Estado pierde la autoridad, enseguida la coge otro y ese otro siempre es aquel que esté más dispuesto a utilizar la violencia para imponerla, porque la autoridad solo es autoridad si la impones. Si no puedes imponerla por la fuerza, no la tienes. Y si no la tienes tú, la tendrá la Sharia, la tendrá la mafia, la tendrá la Mocro, un grupo criminal, una banda callejera, la tendrá quien sea, dependiendo de si es un país, un territorio, un barrio, ¿verdad? Este es el primer gran ítem. Allí donde se ha dado, siempre, sin excepción, cuando se ha dado, siempre, sin excepción, han aumentado todos los delitos violentos. Sucedió en Francia, sucedió en Suecia, sucedió en Bélgica y ahora por primera vez está sucediendo en España. Nosotros no estamos como Francia porque nuestra primera oleada migratoria, A, fue controlada, B, fue de nuestros hermanos hispanoamericanos con los que compartimos todo, lengua, cultura, tradiciones, usos sociales y, por lo tanto, a un tipo que huye del hambre en Venezuela, para integrarle solo tienes que darle un trabajo. Ahora estamos recibiendo otro tipo de inmigración, de un continente donde la violencia es un elemento fundamental para dirimir conflictos a diario.
un elemento fundamental para elevarse en la escala social. Si este proceso migratorio lo pudiéramos controlar, si controláramos las fronteras, tendríamos alguna posibilidad de integrarles. En procesos descontrolados es imposible. Este es el ítem número 1 y además de este se deriva el segundo ítem, que es la mala gestión de la segunda o tercera generación. De ahí salen las bandas latinas de Madrid y de ahí salen muchos de los problemas de Saint-Denis hoy. El tercero, más pequeño, pero que también está ahí, hay que nombrarlo, es la tecnificación de los grupos criminales locales. Es decir, lo que eran el vaquilla y el torete, que robaban una Vespa porque querían el siguiente pico y solo querían eso, el siguiente pico, todavía incluso tenían códigos. Hoy son bandas de aluniceros, butroneros, son bandas peligrosas, además, que no dudan en usar la violencia y que no buscan un pico. Lo que buscan es un estatus social y de poder. Muchos de los mejores aluniceros de Madrid viven en chalés de 500.000 euros y comparten espacios privados en discotecas de Ibiza con futbolistas y actores. Esos son los 3 ítems. El primero es el preponderante, pero justo del primero es el que no se consiente hablar. Bueno, pues vamos a hablar del primero, ya que no se consiente. La ley de extranjería, me aseguran algunos cargos públicos, policías con los que hablo, que está bien. El problema es que no se aplica. Es decir, que la letra, si se aplicara, serviría para acabar con la delincuencia en la inmigración ilegal en España. ¿Es cierto eso? Bien, hay 2 maneras de enfocar este problema. Si se aplicara como tú bien dices, sí, sería cierto. El problema también es que no podemos engañar a la gente. Para aplicarse no solo depende de España. Esto es así, es una realidad. Es decir, si tú expulsas a 1.000 marroquíes, los han de aceptar en Marruecos y no los aceptarían. Y ahí entra el poder que tengas como país frente a los países del norte de África, ¿no? Y el poder como tengas, sobre todo, como Unión Europea. La Unión Europea hasta ahora no tenía ningún poder, se han reído de nosotros y de todos los países del sur. Ahora, el cambio de Meloni, el más que probable cambio de Le Pen, y si hay un cambio en España, podría cambiar absolutamente el paradigma. Porque si tú eres una Unión Europea fuerte, si tú te impones a Marruecos, Argelia, a quien sea, le dices, miren, esto va a funcionar así. Y o aceptan ustedes esto, o olvídense de cualquier tipo de acuerdo comercial, olvídense de cualquier tipo de acuerdo de ningún tipo. Es más, el rey de Marruecos no vuelve a entrar en Europa. Si tú tienes esa posición fuerte, solo hay que poner, como hizo Australia en su día, y así evitó con las muertes en el mar, que es de lo que se trata aquí. De lo que se trata aquí es de evitar que seres humanos mueran en el mar y otros lleguen y sean captados como esclavos modernos por grandes multinacionales o como esclavos de las bandas criminales. Se trata de eso. Entonces, si tú quieres que muera gente en el mar, sigue invitándola a tirarse al mar. Welcome refugees. Yo no quiero eso. Y por lo tanto, yo no quiero invitarles a que se tiren al mar. Lo hizo Australia, puso un puerto en Papúa Nueva Guinea. Nosotros podemos hacerlo, esforzar a Marruecos, Argelia, los países del norte, a tener 3 puertos en el norte de África, con estatus de sede diplomática, donde todos los rescatadores en el mar, cuando rescaten a estas personas, como dice la ley marítima, la ley de salvamento, los lleven al puerto más cercano, no al puerto más europeo, no, al puerto más cercano. Y allí se acrediten quiénes son, tienen antecedentes, de dónde son, los devuelvan, o alguno, ¿por qué no? Si huye de una guerra, está en peligro su familia, protegemos sus derechos y le permitimos que procesos controlados. Cuando un proceso social se desborda en el espacio y en el tiempo, vas a tener un problema de libertad y de seguridad en muy poco tiempo. Hablemos de eso. Tú aseguras que Barcelona será la primera ciudad en rendirse criminalmente si no cambia esto y que Madrid en 5 o 6 años le ocurrirá lo mismo. ¿A qué te refieres? Bueno, Barcelona ya casi ha cumplido ese requisito. Barcelona está como está. Yo vengo hace poco de una comisión de multirreincidencia criminal para que un ayuntamiento como el de Barcelona, plagado como está de los políticos separatistas que tiene, que son los que han creado el problema, admitan y acepten una comisión de multirreincidencia es porque sus propios votantes les están diciendo ya, oye, este chiste tiene que acabar. Este chiste tiene que acabar. No hay día que no coja un taxi en Barcelona que el taxista no me reconozca y me diga, Samuel, esto es una barbaridad, es que me roban 2 veces al mes. Esto es una barbaridad, ¿verdad? Nosotros anunciamos esto por las políticas municipales que durante años llevó Ada Colau, de permisividad, de connivencia, bueno, no sé si era falta no creo que fuera falta de valentía. Yo más bien creo que era falta de escrúpulos. Con ciertos estadios de criminalidad, pues que son bajos o que pueden parecer no importantes, pero que crean zonas de confort criminal. Lateros, manteros, ocupas. Esta permisividad con esta gente les permitía sindicarse, los recibían en el ayuntamiento, a los ocupas les daba agua gratis, luz gratis,
Bien, estás creando una zona de confort criminal, las grandes bandas observan, dicen, si yo quiero vender droga, que mejor que una casa ocupada donde no tengo que dar un DNI, no tengo que firmar un contrato. Si eso va bien, los clientes de la droga empezarán a llegar al barrio, como algunos no tienen dinero, comenzarán los robos con violencia. Bueno, todo ese escenario lo has creado tú. Ese escenario puede elevarse mucho más. El 80% de los detenidos por terrorismo yihadista en Barcelona en los últimos años vivían en casas ocupadas. Eso lo has permitido tú. Ese escenario lo ha creado el poder político. Y nosotros nos anticipamos a ese escenario. En 2017 dijimos, lo que está haciendo Ada Colau va a servir para que Barcelona sea la primera ciudad sin ley. Nos llamaron de todo, como siempre, y ahora tienen una comisión de reincidencia criminal activa. Madrid. ¿Por qué Madrid va a estar igual o peor que Barcelona en 6-7 años? Bueno, porque si te acercas a esto desde una perspectiva profesional, entenderás que en lugares como Estocolmo, París o Barcelona se tardaron muchos años en ver aparecer los machetes o las pistolas. ¿Por qué? Porque los grupos criminales siempre luchan por dos cosas: territorio y mercancía. Estos son finitos. Pero si cuando tú llegas a una ciudad grande y no hay nadie establecido en el territorio y controlando la mercancía, no tienes que utilizar la violencia. Comienzas a vender, comienzas a ocupar terreno. Bien, llega un momento en que no hay terreno para todos, porque el negocio es muy lucrativo, claro. Cada vez hay más gente. Bien, pero han pasado años hasta que empiezan a aflorar los machetes y las pistolas, como sucedió en París, como sucedió en Estocolmo. En Madrid no va a suceder eso. En Madrid se están germinando hoy bandas magrebíes y subsaharianas. Hoy, mientras tú y yo hablamos, se están estableciendo bandas magrebíes y subsaharianas. Y cuando lleguen a luchar por el territorio y la mercancía, Madrid no es una ciudad, no es un territorio yermo. Lo siento, en Madrid ya hay bandas latinas establecidas y van a luchar desde el minuto 1. Y desde el minuto 1 aparecerán machetes y pistolas. Por eso yo digo, una policía para el siglo XXI, decimos que en 6, 7, 8 años Madrid estará incluso peor que Barcelona. No nos escuchan ni en Madrid ni en Barcelona. Tremendo. Sabemos las causas, sabemos las consecuencias, sabemos el origen y se mira a otro lado los datos del Ministerio de la Guardia Urbana de Barcelona, por ejemplo, en Cataluña, 75% de delitos cometidos por extranjeros menores no acompañados cometen el 80% de delitos en Barcelona ciudad. La mitad de mujeres asesinadas lo han sido por extranjeros. Esto pasa en toda España, es decir, esa minoría de extranjeros comete la mayoría de los delitos. Cada vez que argumentamos esto, sabes que somos ya aislados, ya no nos consideran fuente oficial, intentan decir que detrás hay algún partido político incidiendo en esto y desde luego te llaman fascista. Son conscientes del problema aunque no lo reconozcan, es decir, están haciendo algo aunque no sea públicamente desde la administración, hablo Guardia Civil, CNI, Ministerio del Interior, para evitar estas cifras. Son conscientes, absolutamente. Por eso son cómplices. No hay ningún... Bueno, esto sería algo de explicar, pero desde la mafia, cualquier escenario criminal, no hay ningún escenario de degradación criminal alto, que es donde está entrando España ahora, nada que ver con los años 90 o principios de este siglo, que es donde está Francia, que es donde está Suecia, o donde estaba El Salvador, antes de Bukele. No hay ningún escenario de degradación criminal alta que no sea evitable desde el poder político. Y cuando no se evita, es porque hay complicidad desde el poder político. ¿Por qué complicidad? ¿Por dejación o por interés? Es decir, ¿alguien está participando? Me viene a la cabeza Maduro en Venezuela, que empezó siendo alguien que dejaba hacer y luego se convirtió en una narcodictadura activa, ¿no? ¿Estamos hablando de que alguien puede estar participando desde el poder político de este tipo de organización criminal? No, en Europa es por el interés, aquí y allí, ¿vale? Pero no es por el mismo interés. Es decir, aquí nadie está pensando... En Europa es difícil pensar en una narcodictadura al nivel que las vemos en donde tú has mencionado, ¿no? En Hispanoamérica, sí. en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Es decir, el plan de Maduro, de Chávez desde el principio estaba muy bien establecido. Es decir, yo hablo mal de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de ciertos jueces que no dicen lo que yo digo, los deshumanizo, que también de alguna manera algunos lo están haciendo en España, los deshumanizo y luego así pongo mis propias milicias armadas, ¿verdad? Que al fin y al cabo, pues como decían en el comunismo, ¿no? Claro, es que en la Rusia comunista, en la URSS, no había grupos criminales potentes, no había mafias, y contestaba un criminólogo, claro, es que el grupo criminal más potente era el Partido Comunista. Entonces, claro, el propio gobierno. El escenario aquí es distinto. En España es por interés, sí,
pero es por interés político, porque tú has manejado como partido una serie de mantras, de dogmas, algunos los hemos mencionado antes, ¿verdad? Los has defendido hasta el final. Si ahora sales a decir que te equivocaste, que esos mantras y dogmas son los culpables de lo que estamos viviendo en las calles, pierdes voto, pierdes poltronas, pierdes sillones, y eso no quieren. Y eso es lo que ha pasado en Francia, en Suecia y en Bélgica. ¿Cuándo empezaron a admitirlo? Porque en Francia, Suecia y Bélgica, incluso los partidos de izquierda ya admiten que la inmigración ilegal es un problema. España es el único sitio donde no se hace todavía, ¿vale? ¿Cuándo empezaron a hacerlo? Cuando la intención de voto cambió. Cuando negaron un problema que ya era evidente en cualquier barrio, que ya las personas observaban por elementos cognitivos propios, es decir, iban a la tele les decía todo va bien, salían a su barrio y decían, no va bien nada aquí, ¿vale? Claro. Entonces la intención de voto cambia. Porque en la protección de los nuestros, de la familia, de la prole, nosotros no negociamos, los seres humanos no negociamos. Entonces la intención de voto, ese partido al que has votado toda la vida, deja de ser tu partido porque está arruinando tu vida. Y entonces es ahí donde los Macron de turno, donde las Magdalena Andersson de turno, se pusieron, esto es un problema y vamos a afrontarlo con toda la seriedad del mundo. ¿Por qué? Porque les dijeron, si ahora defendéis lo que lleváis defendiendo 20 años, vais a perder las elecciones. Entonces, cuando aumentaron las violaciones en Francia, 64 niñas violadas al día, no cambiaron el discurso. Cuando el asesor le dijo, si no cambias el discurso pierdes las elecciones, entonces cambiaron el discurso. Entonces, en España todavía no hemos llegado a esos niveles de criminalidad franceses o suecos. Por lo tanto, todavía no tienen miedo a perder la poltrona por el crimen. Dentro de 6, 7 años, en España sí estaremos en ese escenario. Y verás a los partidos que hoy nos llaman de todo tener el mismo discurso que hoy estamos teniendo tú y yo hoy aquí, porque la gente, los ciudadanos, decidirán cambiar la intención de voto. La intención de voto de manera abrupta no cambia por la economía, nunca. La economía trae alternancias en el poder, pero no trae cambios. En la crisis del 2008 no cambió abruptamente la política en Europa. Trajo alternancia entre los partidos socialdemócratas. Meloni llega por el crimen. Le Pen llega por el crimen. 40 años de socialdemocracia sueca se acaban por el crimen. Y en España todo cambiará también, lamentablemente. Ojalá nos dejaran hacer algo antes, Albert. Ojalá. Todo cambiará por el crimen. ¿Hay algún partido que te escuche? ¿Solo Vox? Solo Vox. Ahora mismo solo. Ojalá. ¿El Partido Popular no entiende lo que estamos diciendo aquí? Porque esto no es ideología, esto es seguridad nacional. No, yo cuando hablo como presidente de una policía para el siglo XXI sé cómo hablo, sé que hablo, en calidad de qué hablo, y cuando tengo que criticar a alguien me da igual el partido. De hecho, ya lo he hecho dándome igual el partido. Pero tampoco voy a mentir a la gente. Hay un partido que escucha, que está dispuesto a, que entiende las estrategias y que las acepta, que son estrategias porque algunos me dicen a mí ahora, es que tú tienes el mismo discurso que Vox. Oiga, mire, discúlpeme, usted a mí no me conoce de nada. Yo esto ya me desgañité en el Congreso de los Diputados, ya discutí con el gobierno entonces, que era del Partido Popular, en el Congreso de los Diputados antes de que existiera Vox. En ningún parlamento, ni siquiera habían llegado al Parlamento de Andalucía, y tú lo sabes. Y nosotros mantenemos este mensaje desde hace años. Ahora hay un partido político que por primera vez, en términos de seguridad, en materia de seguridad, tiene un mensaje profesional y no un mensaje político. Acepta un mensaje profesional y no un mensaje político por primera vez. Entonces yo tengo que mentir y decir que no, yo tengo que decir que sí. Ojalá hubiera más, porque vamos a necesitar a más para cambiar las cosas. Ojalá, tú hablas del PP, ojalá estuviera ya incorporado el PP, pero el PP tiene un problema, Albert, que ha participado de este modelo policial durante 40 años. Igual que se han repartido ayer a los jueces, se han repartido los mandos policiales durante 40 años. Entonces, asumir eso va a tener que venir una persona muy valiente al PP para decir, miren, quizá aquí no hicimos todo lo que se podía hacer, vamos a cambiar, vamos a virar y vamos a empezar a escuchar a los profesionales operativos que tienen experiencia sobre el terreno. Para que eso suceda, asumiendo el coste que eso tiene, va a tener que llegar un señor o una señora muy valiente al frente del Partido Popular. Samuel Vázquez, la última pregunta, y es un avance de una información que nos ha llegado a través de servicios de inteligencia. Nos aseguran que en Marruecos están sacando a presos de la cárcel cada vez que hay un exceso de reclusos en prisión. Les sacan, les ofrecen ayuda, les transportan hasta el norte de Marruecos, les facilitan un sistema de salvoconducto para que suban a una patera, no han de pagar, y se les traslada a España. Y que esto lo están haciendo de forma constante para vaciar cárceles cuando la presión en las cárceles marroquíes es muy alta. ¿Te ha llegado algo al respecto?
Bien, yo voy a decir con esto dos cosas. No soy yo el mayor experto para hablar de esto. Por ejemplo, Rubén Pulido sí sería un gran experto y seguramente tiene más conocimiento que yo de esto. No tengo la información que tú manejas, pero yo sé de criminología, de eso sí sé. De ciencia policial y criminología sí sé. Y sé una cosa. En el siglo XXI, digamos en los últimos 20, 30 años de criminología, todos los países que han querido chantajear a los países occidentales para conseguir cosas, todos han provocado movimientos de personas de constatada pasado violento, bien sacándolos de las cárceles, bien sabiendo que ya han salido pero están por el barrio por donde no quieren que esté, han utilizado esa estrategia para condicionar o para poder sentarse luego a negociar con los países de llegada. Lo han hecho, bueno, Venezuela de hecho lo ha hecho de manera exponencial. Entonces, yo no tengo la información exacta, no podría decirte, Albert, sí, porque me lo ha dicho este. Sí, tú sí la tienes, bueno, yo no la tengo, pero sí sé que es un método habitual de chantaje a la hora de negociar ciertos aspectos, ciertas cosas comerciales que tú sabes que al final siempre perdemos los mismos. Estamos hablando ahora mucho, habla de la ganadería y la agricultura en España y cómo pierde día a día, ¿no? Y cómo ganan otros, ¿no? Bueno, es un método. Hay ciertos mandatarios de ciertos países que no tienen escrúpulos, que no tienen límites, y o entendemos esto o seguimos instalados en este buenismo, ¿verdad? En este buenismo que a hacernos creer que somos todos iguales, y no somos todos iguales. Luego, no te puedo asegurar que sea así, pero es evidente que esto se está dando en Occidente. Hablaremos con Rubén mañana mismo. Querido Samuel Vázquez, enhorabuena por mantenerte, por aguantar la presión que es mucha. Sé que afecta a la familia, que afecta a tu entorno. Cada vez que te veo en algún acto de la policía, hay un expediente que revolotea, una sanción, cuesta llegar a fin de mes, esto la gente no lo entiende, ¿no? Pero no nos cae el dinero del cielo, ni a ti ni a mí, sino nos lo hemos de trabajar. Enhorabuena porque gente como tú abre camino a la libertad de este país. Un abrazo fuerte, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, un honor.